Mis hermanos, tenemos que ser muy agradecidos con el Señor porque nos regaló este sábado 21 de noviembre. El Señor es grande, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso y que siempre la honra y la gloria sea para Él. Un abrazo fraterno, como les digo todos los días, un abrazo en Cristo, y hoy es sábado, sábado con olor a madre, con olor a la Santísima Virgen María. Por eso, un abrazo en Cristo y en María, nuestra Madre Santísima. Que el Señor a todos ustedes los bendiga, los proteja y los guarde. En este día, el Evangelio, según San Lucas, nos dice: en aquel tiempo se acercaron unos saduceos, aquellos que niegan la resurrección, y le preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos ordenó que si un hombre casado muere sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda para dar descendencia al hermano difunto. Pues bien, eran 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. Lo mismo el segundo y el tercero se casaron con ella. Igual los 7, y todos murieron sin dejar hijos. Después murió la mujer. Cuando resucite, ¿de quién será esposa la mujer? Porque los 7 fueron maridos de ella. Jesús le respondió: los que viven en este mundo toman marido o mujer, pero los que sean dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no tomarán ni marido ni mujer, porque ya no pueden morir, son como ángeles del cielo, y habiendo resucitado son hijos de Dios. Y que los muertos resucitan, eso lo indica Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, porque para Él todos viven. Entonces intervinieron algunos escribas y le dijeron: has hablado muy bien, maestro. Y no se atrevieron a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, antes de la reflexión, celebramos como iglesia hoy el día de la presentación de la Santísima Virgen María. El día en que San Joaquín y Santa Ana, cumpliendo el precepto de la ley, llevan a su hija a presentar en el templo. Así que nos encomendamos en este sábado mariano a la presentación de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Entremos en el texto. Recordemos, Jesús está en Jerusalén. Ya entró solemnemente, lo proclamaron como rey, Hosana al hijo de David, pero no precisamente la gente de Jerusalén, sino la gente que venía con él de afuera. Luego sube al monte de los olivos y llora al ver a Jerusalén, que cerró su corazón al Mesías y no reconoció la llegada del Mesías. Luego entra al templo y al entrar al templo expulsa a los vendedores del templo porque estaban convirtiendo la casa del Señor, que es casa de oración, en una cueva de bandidos, en una cueva de ladrones. Obviamente esta acción última de expulsar a los vendedores pues va a generar reacciones entre los grupos religiosos, y de ahí vienen algunas confrontaciones con los grupos religiosos de su época. Primero, sobre el tributo al César. Pues precisamente como el tema fue todos esos negocios que Jesús expulsó, dañó esos negocios, pues la reacción de ellos primero va a ser: ¿con qué autoridad haces esto? Y él les va a decir: pues destruyan este templo y en 3 días lo levanto. Pero se refería al templo de su cuerpo, que va a morir y al tercer día va a resucitar. O sea, es un anticipo del anuncio de la muerte y resurrección. Pero ahora, después le preguntan sobre si es lícito pagarle al César el tributo o no. Y Jesús le dijo: pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y luego viene esta confrontación de hoy con un grupo religioso llamado los saduceos, que entre muchas cosas no creen ellos que haya resurrección. Ellos se diferencian de los escribas y de los fariseos, porque estos grupos sí creen que hay resurrección después de la muerte, en cambio este grupo no. Ojo que esta es una raíz muy del Antiguo Testamento, porque el pueblo de Israel en sí no creía mucho en la resurrección de los muertos, no creía en la resurrección. Eso vino hasta el año 160 antes de Cristo, que empezó a hablarse de resurrección de los muertos en el país de Israel o en el Israel del Antiguo Testamento. Aquí el tema es que le ponen un caso
un caso que está tomado del capítulo 25 del libro del Deuteronomio, y es una ley que había dejado Moisés conocida con el nombre de la ley del levirato, que consistía en que un hombre no podía morir sin dejar hijos. La razón es que los hijos es signo de la bendición de Dios. Por eso su hermano debía casarse con la cuñada y procurar tener hijos. Lo que pasa es que este es un caso ya extremo que ellos le presentan para hacer entender o para ridiculizar, si lo queremos decir así, el tema de la resurrección, con la pregunta de cuál de ellos será mujer porque se casó con los 7. Jesús les va a hacer entender con su respuesta, primero, que la muerte, o mejor, la resurrección no es un prolongar de esta vida que nosotros vivimos aquí. Es decir, Jesús les dice, es que cuando resuciten ya no se casan. Esas son dimensiones temporales de esta realidad que nosotros vivimos aquí. Pero una vez que venga la muerte y la resurrección, la vida eterna tiene unos parámetros diferentes, en el cual solamente seremos hijos de Dios, todos por igual. Todos en la presencia de Dios como hijos. Eso es. Entonces, que no se puede medir los parámetros del cielo con los parámetros de la tierra. Y es que nosotros no podemos esperar que entonces, como yo vivo acá, así voy a vivir en el cielo. Yo tengo que procurar es construir mi cielo acá desde la tierra y creer en Dios, que es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. A todos los bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.